El territorio de la Grecia antigua coincide aproximadamente con el actual, pero para completar el mundo helénico es preciso añadir las costas de Asia Menor, así como las del sur de Italia y la isla de Sicilia, configurando ambas regiones la llamada Magna Grecia. Sin embargo, el núcleo principal de la cultura helénica se concentrará en la Grecia continental, en la que pueden distinguirse tres grandes regiones: la septentrional, terminada al sur en una línea que une el Golfo de Ambracia con las Termópilas, la central hasta el Istmo de Corinto, y la meridional, la península del Peloponeso. La región septentrional, cuyo límite superior no puede establecerse con exactitud, abarca regiones como Iliria, Macedonia, Epiro y Tesalia. Estas no fueron consideradas por los antiguos como propiamente griegas, siendo tardía su intervención en la historia del país. La Grecia central comprende regiones como la Acarnania, la Etolia, la Fócida, Beocia y el Ática, donde se encuentra la inmortal Atenas. Por último, en el Peloponeso pueden distinguirse varias regiones como la Argólida, la Lacionia, la Mesenia, la Arcadia, la Elida y la Acaya. Bañada por los mares Adriático, de Creta y Egeo, frente a las costas griegas se sitúan numerosísimas islas que tendrán un papel fundamental en su historia. Las más importantes son Corfú, Cefalonia, Ítaca o Zante, frente a la costa occidental, además de Citera, Salamina y Eubea. Esparcidas por el Egeo hallamos a Creta, las Cícladas, Rodas, Samos, Quíos, Lesbos, Samotracia y así hasta un largo etcétera. La antigua Grecia es, junto con el cristianismo, el germen de la cultura occidental. Su historia se divide en 4 periodos: Edad Oscura, Época Arcaica, Periodo Clásico y Periodo Helenístico. La civilización griega tiene su origen en la civilización cretense o minoica, de la isla de Creta, y en la micénica, de la ciudad de Micenas. Los cretenses ya construían palacios, como el Palacio de Nosos, con grandes habitaciones, escaleras monumentales, jardines y almacenes para el legendario rey Minos. En cuanto a la cultura micénica, situada en el centro y sur de la península griega, podemos destacar que también fueron grandes constructores. El yacimiento arqueológico más importante es el de Micenas, con la Puerta de los Leones. Estos helenos formaron la primera cultura avanzada de lengua griega. Esta escritura fue bautizada recientemente como Lineal B. Su economía era muy estructurada y dependían del comercio de productos como el aceite, lana, vino y esclavos. Se les considera los antepasados directos de los griegos. Cuando colapsa la civilización micénica, nos adentramos en la Edad Oscura. Se le llama así debido a las pocas fuentes y documentos que se han encontrado de este periodo. Este periodo transcurre entre el 1200 hasta el 776 a.C. La Edad Oscura, en el mundo griego, significa el paso del bronce al hierro, la transición de lo prehelénico a lo helénico. Abarca lo sucedido durante los siglos que separan la descomposición del mundo micénico y la eclosión del mundo heleno. Al finalizar la Edad Oscura, comienza la Edad Arcaica, que va del 776 al 499 a.C., cuando los griegos necesitaron más tierras y consiguieron expandir sus territorios. Las tribus griegas fueron estableciéndose en Grecia continental y las islas del mar Egeo, en un primer estadio, para acabar conquistando Asia Menor y el sur de Italia y Sicilia, conocido como Magna Grecia. Estas tribus indoeuropeas hablaban distintas variantes de la futura lengua griega, emparentada con la lengua micénica. Estos pueblos eran los aqueos, jonios, dorios, eolios, arcadios. En la época arcaica la nobleza arrebató el poder a los reyes y se formaron las distintas ciudades-estado o polis: Atenas, Tebas, Esparta, Corinto, Argos, etc. La necesidad de encontrar nuevas tierras, el aumento demográfico y los conflictos sociales les llevaron a buscar nuevas colonias independientes tanto en el este como en el oeste. Esto supuso un enorme despegue económico. Aspectos que favorecieron la colonización fueron la aparición del hoplita, o soldado de infantería griego, el progresivo uso del trireme, navío de 3 filas de remos más ágil que las embarcaciones fenicias, y la introducción de la moneda para las transacciones comerciales.
En la decisión de fundar nuevas colonias, así como en la elección de su ubicación, jugó un papel fundamental el oráculo de Delfos, del que más tarde hablaremos. De esta manera la cultura griega se expandió. Aunque fueran ciudades-estado independientes que guerreaban entre sí, había un sentimiento de pertenencia a una misma cultura común y un sentimiento de unidad, ya que compartían una misma lengua, tenían los mismos cultos y creencias y se reunían en las mismas celebraciones. Los romanos llamaron griegos a los habitantes de la antigua Grecia, aunque estos se llamaban a sí mismos helenos, y con el nombre de Hélade se conoce al territorio en el que se asentaron. Tras la época arcaica comienza la Edad Clásica, del 499 al 323 a.C. En este periodo ocurrieron las guerras médicas, una liga de pueblos griegos contra el temible imperio persa. Todo comenzó cuando las ciudades jonias de Grecia y Asia Menor se rebelaron contra el dominio persa. Muy pronto, las demás ciudades formaron una confederación militar contra un ejército persa que estaba bajo el mando del rey Darío I, iniciándose la Primera Guerra Médica. Esta guerra se saldó con una victoria griega. La guerra se reanudó en el 480 a.C. bajo las órdenes del rey Jerjes, hijo de Darío. Los aliados griegos, con Esparta y Atenas a la cabeza, lograron vencer nuevamente al imperio persa. Famosas son las victorias griegas en Salamina y Platea, o la defensa heroica espartana del desfiladero de las Termópilas, liderada por el rey Leónidas. La suerte, no solo de Grecia, sino de la civilización occidental, se había jugado en una serie de jornadas decisivas. Atenas inició una época de esplendor bajo el gobierno de Pericles, que cambió el mundo occidental. Sin embargo, pronto Esparta pretendió liberarse del poder ateniense. Espartanos y atenienses, antiguos aliados, iniciaron una larga guerra llamada la Guerra del Peloponeso, que concluye con la derrota de los atenienses y la nueva supremacía de Esparta, aunque pronto se produciría un nuevo renacimiento de Atenas tras el debilitamiento de Esparta y su guerra contra Tebas. En su último periodo, el helenístico, del 323 al 30 a.C., Alejandro, hijo del rey Filipo II de Macedonia, heredó de su padre una Grecia derrotada y acabó sometiendo al imperio persa. Sus conquistas crearon un vasto imperio desde Egipto hasta la India, ayudando a difundir la cultura griega por todo el Mediterráneo y gran parte de Oriente. A partir del año 200, los romanos se empiezan a apoderar de todas las zonas colonizadas por los griegos, tomando al fin el último de los reinos de los sucesores del imperio de Alejandro, el reino de la dinastía de los Ptolomeos, en Egipto, con Cleopatra como su última representante. Tras la derrota de Cleopatra y Marco Antonio en el 31 a.C. por parte de las tropas de Octavio, los romanos acabarían absorbiendo la herencia de la cultura griega. Las formas de gobierno de las polis griegas fueron muy dispares. Los modelos más conocidos y que ejercieron más influencia fueron los de Esparta y Atenas. Esparta era un pueblo guerrero con gran preparación militar, rígido y austero. Durante mucho tiempo hubo una diarquía, una forma de gobierno en la que dos reyes pertenecientes a las grandes familias espartanas regían sobre el pueblo. La contribución de Esparta a la cultura es más pobre que la ateniense. Atenas fue la ciudad más importante. Era una ciudad con mar que vivía de cara al comercio. El nombre de la ciudad viene de la diosa Atenea. Atenas significa hijos de Atenea. Según la mitología, Atenea era hija de Zeus. Atenea es la diosa de la sabiduría, pero también es una diosa protectora y combatiente. Se la suele representar con una lechuza. En Atenas nació el sistema político que hoy conocemos como democracia, el gobierno del pueblo, la forma más perfecta de gobierno, si bien este sistema difiere en muchos aspectos del que conocemos actualmente. Fue Pericles quien sentó las bases de este gobierno democrático, pero en siglos anteriores la obra de legisladores como Solón y de tiranos como Pisístrato y Clístenes hizo posible que los ciudadanos atenienses participaran en las tareas políticas. Las ciudades griegas estaban dominadas por una acrópolis, un pequeño recinto sagrado en lo alto de una colina. La Acrópolis de Atenas albergaba el tesoro de la ciudad y diversos templos para ritos religiosos y altares para ofrendas. La diosa Atenea era la patrona y protectora de la ciudad. Era honrada en el Partenón. El Partenón de Atenas fue mandado reconstruir por Pericles, pues los persas arrasaron con la antigua Acrópolis en la Segunda Guerra Médica.
Fue realizado como agradecimiento de la ciudad a los dioses por su victoria definitiva. Los arquitectos fueron Ictinos y Calícrates, que estuvieron a las órdenes del gran arquitecto y escultor ateniense Fidias, autor de la decoración escultórica y de la gran estatua crisoelefantina de la diosa Atenea Partenos, que cada año era agasajada con ofrendas. Un ejemplo es la procesión panatenaica. Esta procesión atravesaba la ciudad. Comenzaba en el Ágora y ascendía hasta la Acrópolis durante el Festival de las Panateneas, en el que se ofrecía un vestido llamado peplo a Atenea. El Ágora de Atenas era el centro de la actividad política, administrativa, comercial y social. Aparte de las Acrópolis, había otro tipo de recintos sagrados. Estos eran los santuarios. Un santuario era un recinto panhelénico, por lo tanto su financiación, a diferencia de las Acrópolis, dependía de todo el mundo griego. El santuario de Delfos era el más importante del mundo. Estaba dedicado al dios Apolo. En él se hallaba el oráculo. El oráculo de Apolo en Delfos se convirtió en toda una institución en Grecia. Cuando se consultaba, una sacerdotisa llamada Pitonisa entraba en trance y pronunciaba palabras inconexas que un sacerdote daba después coherencia en forma de proverbios. El que buscaba consejo extraía de él una predicción, que se podía interpretar de muchas maneras. El oráculo nunca fallaba, lo que podía fallar era la predicción. Peregrinos de toda Grecia, incluso extranjeros, se acercaban a Delfos a consultar el oráculo, que jugó un papel muy importante en la fundación de nuevas colonias o en asuntos de guerra. Otro santuario muy famoso es el santuario situado en Olimpia. Estaba dedicado al dios Zeus. En este santuario se celebraban cada olimpiada, es decir, cada 4 años, los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos servían no solo para honrar a los dioses, sino para acercar a los diferentes pueblos helénicos. Durante la celebración de la competición se promulgaba una tregua, para permitir a los atletas viajar en condiciones de seguridad desde sus polis hasta Olimpia. Los Juegos Olímpicos de la antigua Grecia fueron bastante diferentes de los modernos. Había menos eventos y solo los hombres libres que hablaban griego podían competir. Los griegos competían en las modalidades de carrera, lucha, lanzamiento de disco, jabalina, salto, carreras de caballos y otras pruebas. El premio era una corona de olivo y el reconocimiento en su ciudad de origen. Con frecuencia los poetas les convertían en celebridades y vivían el resto de sus vidas a costa del erario. Los primeros Juegos Olímpicos se cree que se celebraron en el 776 a.C., fecha que marca el inicio de la época arcaica. Ya han ido apareciendo algunos de los dioses griegos. Los griegos creían en un panteón de 12 dioses que según la mitología vivían en el monte Olimpo. Todo comenzó cuando Urano cometió incesto con su madre Gea, la madre tierra. De este incesto surgieron primero los cíclopes y después los titanes. De los titanes surgen los dioses. Para entender las intrincadas relaciones entre titanes, dioses, hombres, semidioses, etc., os aconsejamos ver el vídeo de mitología griega y romana publicado en este canal. Al final del vídeo encontraréis el enlace. Estas leyendas y mitos son la base fundacional de la cultura griega. Las aventuras de los dioses se narran, entre otras fuentes, en la Teogonía de Hesíodo y en las epopeyas del poeta Homero, la Ilíada y la Odisea. La Ilíada relata la destrucción de Troya. Una confederación de aqueos entre los que se encuentran Ulises y Aquiles parten camino de Troya, pues el príncipe troyano Paris había secuestrado a la bella Helena de Esparta. Durante 10 años los griegos sitiaron la ciudad. Héctor de Troya, hermano de Paris, desencadena la cólera de Aquiles tras matar a su querido amigo Patroclo. Aquiles acaba dando muerte a Héctor. La suerte de la batalla cambió cuando Ulises urde un plan muy eficaz: construir un gran caballo de madera escondiendo a sus mejores guerreros en su interior. Los troyanos, al creer que se trata de una ofrenda, introducen el caballo dentro de sus murallas. Gran error. Finalmente Troya cae. En la Odisea, Ulises, también conocido como Odiseo, tras batallar en la guerra de Troya, regresa a Ítaca, su casa. En la Odisea se narra un duro camino de vuelta lleno de peligrosas aventuras. La fecha de composición de la Ilíada y la Odisea es controvertida. La opinión mayoritaria la sitúa en la segunda mitad del siglo VIII a.C. Hay incluso quien discute su autoría. Incluso se pensó que Troya nunca existió hasta su descubrimiento en el siglo XIX por Heinrich Schliemann. Los sucesos acaecidos en Troya, sin embargo, se remontan mucho antes que Homero. Se remontan al principio de la Edad Oscura.
Parece pues que los poemas homéricos son el producto de una tradición oral, transmitida a través de generaciones. Con la legendaria Troya comienza pues la historia de Grecia. Los griegos también produjeron grandes obras de teatro, donde se construía todo un mundo artificial para representar la vida humana. Esquilo, Sófocles, Eurípides crearon grandes tragedias. Estos autores son de la época clásica, la época de la antigua Grecia más esplendorosa. Se representaban en el teatro. El teatro griego se originó en un espacio circular al aire libre llamado orquesta, en el que se ejecutaban una gran variedad de actividades, desde espectáculos artísticos, danzas, recitados y piezas musicales, hasta eventos cívicos y religiosos. Los teatros griegos se apoyaban en una pendiente para construir el graderío. A los antiguos griegos también se les considera los precursores del pensamiento occidental actual, un modo de pensar que utilizaba razones y argumentos y que valoraba la lógica y la razón como la más valiosa posesión. Para entender la filosofía griega hay que conocer la filosofía de tres figuras que han determinado el pensamiento occidental hasta nuestros días: Sócrates, Platón y Aristóteles. Sócrates vivió toda la época de Pericles. A los discípulos anteriores a él se les denomina presocráticos, como el matemático Pitágoras. El discípulo de Sócrates fue Platón, y el discípulo de Platón fue Aristóteles. Aristóteles asistió al ascenso de Macedonia y fue el preceptor de Alejandro Magno. La armonía de las proporciones y la representación de la figura humana fueron los elementos centrales en el arte helénico. Para estudiar el arte griego es importante distinguir entre época arcaica, clásica y helenística. Los edificios más destacables son los templos religiosos como el Partenón, que se ajustaban a determinadas proporciones. Podían ser de uno de los tres estilos u órdenes principales: dórico, jónico o corintio. La escultura es otro ejemplo de belleza y proporciones. Sus autores más importantes fueron Fidias, autor de la obra escultórica del Partenón; Praxíteles, autor del Hermes de Olimpia, con su famosa curva praxiteliana; Mirón, autor del famoso Discóbolo; y Policleto, quien también escribió un tratado llamado Canon, y es autor del Doríforo, su escultura más destacada. Aunque en el arte griego no hay muchas muestras de pintura, sí hay muestras de cerámica, donde se reflejaban las epopeyas literarias y su vida cotidiana. Hemos visto pues la importancia de la antigua Grecia, enormemente influyente en nuestra cultura, tanto para la lengua, la política, los sistemas educativos, la filosofía, la ciencia o las artes. También la cultura griega y por extensión la romana tuvo un importante auge en periodos como el renacentista o el neoclásico. Todos gozamos frente a la belleza, pero ¿qué es la belleza? ¿Qué es aquello que nos atrae tanto que nuestros ojos no pueden dejar de mirar sin dejar de deleitarse? Los griegos se hicieron esa misma pregunta y hallaron algo elemental y maravilloso. Si el ser humano era el único ser capaz de apreciar la belleza y a su vez el único ser capaz de producirla, entonces la belleza se encontraba en él mismo. Sí, en el hombre. Ahora bien, si cualquier hombre era capaz de generar belleza, entonces también debía ser capaz de cultivar la virtud. La virtud es una capacidad especial que solo tiene el hombre y que consiste en querer alcanzar la perfección en cada aspecto de nuestra vida. Estas dos cualidades, belleza y virtud, eran para los griegos mucho más importantes que la acumulación de riquezas en oro y plata, o que la construcción de ostentosos monumentos. Así fue que este grupo de hombres que vivieron alrededor del mar Egeo, 6 siglos antes de Cristo, comenzaron a dar forma a ideas simples y elementales, pero a la vez sabias y profundas, que cambiaron para siempre la forma de pensar del hombre. La Ilíada y la Odisea. Hay 2 libros muy importantes que tienen la esencia del espíritu griego. ¡Tarán! La Ilíada y la Odisea. Estos 2 libros entusiasmaron tanto a los antiguos griegos
que todos querían vivir y pensar como los mismos héroes que los protagonizaban. Ustedes estarán imaginando guerreros antiguos con cascos de bronce adornados con crines de caballo y armaduras relucientes que combaten entre sí con valentía por el amor de una doncella hermosa. Bueno, tengo que decirles que están en lo cierto. La Ilíada es una epopeya, digamos un cuento que narra la guerra entre dos pueblos enemigos, y era recitada en forma de poema. ¿Cuál fue esa guerra tan famosa? Bien, se llamó la Guerra de Troya, que duró 10 años y que empezó con un concurso de belleza. Resulta que Paris, un príncipe troyano, fue nombrado jurado para elegir a la más bella de las diosas. Afrodita, que era la diosa del amor, tenía muchas ansias de ganar y le prometió a Paris que si vencía, iba a darle el amor de la mujer más bella del mundo. Te lo prometo, la más bella. Como Afrodita ganó, Paris se sintió con derecho de raptar a Helena, que era la más bella de la época. Pero el problema fue que ella era la esposa de Menelao, un poderoso rey griego que además era hermano de otro poderosísimo rey, Agamenón. ¡Uy, uy, uy! Y sí, así se inició esta larga guerra en la que se hicieron legendarios algunos héroes como Aquiles y Héctor. Ellos combatieron valientemente entre sí por el honor de su pueblo y la protección de sus amigos. Hubo otro héroe que se hizo famoso en la guerra de Troya, y fue Ulises. Él era muy astuto y utilizaba su inteligencia de una forma muy especial. Fue a él que se le ocurrió una idea genial para vencer a los troyanos. Ulises simuló una retirada y dejó en la puerta de las murallas de Troya un enorme caballo de madera en calidad de obsequio. Los inocentes troyanos ingresaron el gran caballo de madera al interior de la ciudad, y cuando se hizo de noche, los soldados griegos escondidos dentro salieron del caballo y tomaron a Troya por sorpresa. Así culminó esta guerra. Todo gracias a este astuto engaño de Ulises que le dio la victoria a los griegos. Pero aquí, donde termina la guerra de Troya, comienza otra historia, la Odisea. Este libro narra las aventuras de Ulises, que demoró 10 años en poder regresar a su patria. Ulises tuvo que sortear increíbles aventuras contra monstruos marinos, sirenas enamoradizas, gigantes de un solo ojo, brujas malvadas y muchas otras peripecias más. La pregunta que hasta ahora nos hacemos es: ¿quién fue el autor de estos famosos poemas que son la base de toda la literatura occidental? Pues se cree que fueron narrados por la misma persona, Homero, un poeta ciego. Sin embargo, es muy poco lo que se sabe acerca de este misterioso trovador que vivió miles de años antes de Cristo. Atenas. A diferencia de Egipto y de Persia, Grecia no fue un imperio. Es decir, los griegos no tenían una ciudad capital donde se concentraran las riquezas y el poder. Lo que se conoce hoy como la cultura griega es la suma de muchísimos pueblos y ciudades que eran totalmente independientes unas de otras. Cada ciudad o polis tenía su propio gobierno y en la mayoría de ellas se respetaba a cada ciudadano por igual. Hubo miles de polis desparramadas por las costas de todo el mar Mediterráneo. Pero si realmente querías estar en la cresta de la ola, allá por el siglo V a.C., sin duda debías darte una vuelta por Atenas. Esta ciudad fue una de las más importantes y es hoy el símbolo de la cultura griega. La Acrópolis era el lugar donde se construyeron los edificios más importantes. Allí podrán ver el imponente Partenón, uno de los templos más admirables de la Grecia clásica, destinado a honrar a Palas Atenea, que era la diosa protectora de Atenas y cuyas virtudes eran la inteligencia y la sabiduría. Este monumento fue construido como parte de un gran proyecto de Pericles. Sí, yo, Pericles, el más grande gobernador que tuvo la antigua Atenas. A Pericles se le ocurrió que la mejor manera de honrar a Palas Atenea era hacer de Atenas el lugar ideal para la convivencia de filósofos, artistas y científicos de la época. Y así fue como sabios filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles pudieron debatir sus ideas libremente por las calles atenienses.
Atenas fue el primer lugar del universo donde se comenzó a moldear la idea de una democracia, que significa gobierno del pueblo. La idea de los atenienses era crear un gobierno en el que todos los ciudadanos libres participaran de las decisiones y pudieran disfrutar de los resultados. Porque si cada hombre es capaz de generar la virtud, entonces cualquier hombre tiene dentro suyo todo el poder necesario para gobernar. ¿No es cierto? De hecho, hoy todos los ciudadanos participan de las decisiones a través de su voto. Y a eso lo seguimos llamando democracia. Esparta. En la península del Peloponeso vivían los espartanos, un pueblo de guerreros que consagraron su vida al arte de la guerra y cuya mayor virtud era la valentía. Si eras espartano, tu preparación para la guerra comenzaba muy temprano en la vida. Para empezar, por ley, los espartanos debían ser fuertes y saludables. Es decir, que si algún niño nacía con algún defecto físico, era arrojado desde el monte y dejado a merced de las fieras. Ahora bien, si tenías la suerte de nacer sano, empezabas desde muy joven la escuela para el combate. Y tu participación en el ejército duraba desde que tenías 20 años hasta que tenías 60. Todo espartano debía estar preparado para marchar al frente en cualquier momento, y el equipo de combate era tan solo una espada corta, una lanza de 2 metros y un casco que dejaba en descubierto solo los ojos, la boca y el mentón. Y no olvidemos el escudo, que era tan importante para el soldado espartano que por ley estaba obligado a morir antes de perderlo. Eso es un poco exagerado. Los espartanos hemos pasado a la historia como un símbolo de valentía, y existen muchas historias que lo demuestran. Por ejemplo, durante las guerras médicas, en el 480 a.C., un inmenso ejército del imperio persa quiso invadir las ciudades griegas con el fin de desterrarlas del planeta. Allí, tan solo 300 espartanos al mando del rey Leónidas hicieron frente a miles de soldados persas. A pesar de su abrumadora desventaja, estos 300 valientes espartanos lograron demorar el avance del enemigo y así dar tiempo para que el resto de los griegos organizaran su resistencia. Ninguno de estos espartanos sobrevivió a este combate, pero se alcanzó el objetivo y los persas fueron finalmente derrotados. El arte clásico. ¿Se imaginan el lugar que ocupaba el arte en la vida de los griegos? ¡Claro! Han acertado. Ellos adoraban la belleza y por eso buscaban rodearse de ella. Para ello, se volvieron unos magníficos artesanos y constructores que crearon obras fabulosas que hasta hoy admiramos. Tan es así que el arte de los griegos se ha llamado arte clásico. Es que esta forma de expresar la belleza ha sido tomada como fuente de inspiración por muchísimos hombres a lo largo de la historia. Primero, por los romanos, luego por los artistas del Renacimiento. ¿Recuerdan a Leonardo da Vinci? Oigan, ¿de qué se ríe? Y más tarde, por todos los que vinimos después, que hemos sido influenciados por estos encantadores artistas que vivieron 5 siglos antes de Cristo. Las famosas esculturas griegas no son retratos de nadie en particular, sino el reflejo del ideal de la belleza humana. Las estatuas con sus dioses y sus héroes son la búsqueda de la perfección y la armonía a través de las proporciones más equilibradas y con los movimientos más sensuales posibles. Los Juegos Olímpicos. Las Olimpiadas eran una gran celebración que reunía a representantes de todas las ciudades griegas. Y mientras se realizaba este evento, estaban prohibidas las guerras. Sí, había una tregua sagrada que interrumpía cualquier tipo de contienda entre todos los pueblos griegos. Por eso, cada 4 años se celebra un evento deportivo y religioso. Bienvenidos a las Olimpiadas en honor a Zeus. Muy bien, amigos, ustedes ya saben de qué se trata esto. En las Olimpiadas hay grandes pruebas, pero para alcanzar la gloria hay que ganar la prueba del pentatlón. 5 disciplinas: carrera,
salto, lanzamiento de disco, lanzamiento de jabalina y lucha. No había mejor forma de impresionar a una mujer que ganando esa competencia, ya que equivalía a reunir todas las virtudes físicas y morales. Claro que ustedes deben imaginar que quien ganara esa ardua competencia recibiría una gran copa y mucho dinero como los deportistas de hoy. Bueno, no. Lo que recibía el ganador era una corona de hojas de olivo. ¡Ah, jovencito! Pero ya sabemos que a los griegos no les interesaba tanto el dinero como si les interesaba la gloria. Y vaya gloria la que simboliza esa corona de olivo. Era un premio enviado por los mismísimos dioses del Olimpo. Los dioses del Olimpo. Los griegos tenían dioses y diosas para casi todos los aspectos de la vida. La guerra, Vamos a derrotarlos a todos. el amor, Adoro cuando escribe estos poemas. la familia, ¿Te espero a cenar, amor? y la sabiduría, entre otros. Pero había un dios que gobernaba por sobre todos, y era Zeus. Los principales dioses griegos eran 12 y vivían todos juntos. ¡Wow! ¡Qué lío! Como una gran familia. Ellos vivían en el monte del Olimpo. El palacio del Olimpo tenía todos los lujos que pudieran imaginar, con muchas habitaciones, un zoológico para los animales sagrados, salas de armas, cocinas y comedores. ¡Ah! Y el lugar más importante, un gran salón donde se reunían todos para debatir sobre los problemas de los hombres, como por ejemplo, ¿A quién deberíamos premiar hoy? O mejor dicho, ¿a quién deberíamos castigar hoy? los dioses griegos eran muy parecidos a los humanos. Sentían odio y envidia, se lastimaban en guerras y combates y sobre todo, se enamoraban entre ellos, trayendo al mundo hijos que también se convertían en dioses o semidioses. Pero había características que diferenciaban profundamente a los dioses de los humanos. Los dioses eran inmortales y poseían enormes poderes. Además, en sus manos tenían el control del destino de cada ser humano en la Tierra. Alejandro Magno. En Grecia, hubo un hombre que desde muy niño tuvo los más grandes sueños que se puedan imaginar. Este joven, llamado Alejandro, era hijo del rey Filipo II, el rey de Macedonia, y decidió emprender un largo viaje con un ambicioso objetivo. Quiero convertirme en el más grande conquistador, y así lo haré. El viaje de Alejandro empezó en su tierra natal, en el año 334 a.C. Cuando tenía 20 años, este joven guerrero creó un ejército y lo entrenó con tácticas novedosas para la época. Con ese ejército logró increíbles hazañas. Liberé Asia Menor del dominio persa. Conquisté Egipto y Babilonia. Y llegué hasta la India. El imperio de Alejandro unió el mundo occidental con el oriental, difundiendo la particular forma de pensar de los griegos. Sin embargo, esta creación de Alejandro contradijo uno de los principios esenciales del espíritu griego, al pretender gobernar un imperio con un poder centralizado. Así, muchas ciudades que antes habían sido independientes comenzaron a someterse al poder del imperio. Con la temprana muerte de Alejandro, llegó a su fin la época de la Grecia clásica.